Muy buenos días, querida audiencia de Musicalia Stereo. Les habla Juan Sebastián Ramírez Maecha, enlace municipal de cultura. Estamos en Tiempo para la Literatura, un programa de la Alcaldía Municipal, un pacto por planadas, el campo nuestro motor. Hoy vamos a tener un conversatorio sobre la novela que terminamos el día de ayer, 100 años de soledad, esta mágica y maravillosa novela de Gabriel García Márquez. Tenemos dos invitados súper especiales con nosotros. Él es Robert Mora, apasionado de la historia, gran lector, quien es un líder y colaborador asiduo de la administración municipal. Y tenemos a el señor Miguel Orozco, empresario de nuestro municipio y también un amante y apasionado por los libros, que seguramente nos va a comentar, digamos, de todas sus ideas y también darnos algunas recomendaciones respecto a qué debemos hacer y por qué son tan importantes los libros para nuestra niñez, adolescencia y juventud y para todas las personas de nuestro municipio. Bueno, vamos a hablar de 100 años de soledad, por eso es que estamos acá invitados, de Gabriel García Márquez. Leímos la novela, estuvimos leyendo la novela prácticamente por 2 meses, llevando a sus hogares esta maravillosa novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Y de todas maneras nos falta hablar un poco de su autor, que es Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació en Aracataca en el año de 1927. Él es de la costa, pero también estudió después en Zipaquirá, terminó su bachillerato en Zipaquirá. Él tiene, su abuela se llamaba Úrsula Iguarán, como la abuela de 100 años de soledad. Así que él mucho de lo que toma de su pueblo, que inventa, digamos, en 100 años de soledad, de Macondo, mucho lo toma de su pueblo natal, Aracataca. En Aracataca, Magdalena, es un pueblo pequeño, una aldea muy pequeña en la ciénaga del Magdalena, así que se converge o se piensa, mejor dicho, Gabriel García Márquez toma de su pueblo natal, Aracataca, muchos elementos para lo que es Macondo, prácticamente que es Macondo está inspirado en Aracataca, simplemente le cambia el nombre, pero está inspirado en este pueblo. Se llama Macondo porque hay unos árboles parecidos a las ceibas que tenemos en la plaza central de Planadas, que se llaman macondos. Entonces por eso él bautiza a su pueblo imaginario Macondo. Gabriel García Márquez estudia Derecho en la Universidad Nacional, no termina nunca, vuelve otra vez a la Universidad Magdalena y comienza a trabajar en el periodismo. Siempre inclinado por las letras, comienza a escribir, a ser corresponsal, a trabajar en El Heraldo, a trabajar en Barranquilla, donde conoce también un grupo de amigos que se va a llamar el Grupo de Barranquilla, escritores y apasionados por las letras. De ahí también él toma el personaje del sabio catalán de 100 años de soledad, también lo toma de uno de los libreros, dueños de la librería, donde se reunían con sus amigos, por ejemplo Álvaro Cepeda Zamudio. Como ustedes pueden darse cuenta, en el final de la novela de 100 años de soledad, los amigos de Aureliano, el último Aureliano Babilonia, uno de los amigos se llama Gabriel y hace referencia a él. Él mismo, Gabriel García Márquez, se mete en su novela. Mete a los 4 amigos del Grupo de Barranquilla y se mete él también, Gabriel. Efectivamente, Gabriel García Márquez, después de que termina esta etapa de periodista, se va para París y trabaja como corresponsal del diario El Espectador. Ya comienza a escribir sus primeros cuentos. Gabriel García Márquez después está en el Bogotazo en 1948 en Bogotá. También él vive pues ese momento crucial de la historia nacional, que es el 9 de abril de 1948, cuando es asesinado el líder y en ese entonces candidato a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán. Entonces Gabriel García Márquez vive todos estos sucesos. Como lo dijimos, nació en 1927, se va después a París a estudiar. Él regresa a Colombia en la Revolución Cubana en 1959 y es muy cercano pues a la Revolución Cubana. Trabajó para una agencia cubana de noticias que se llamó Prensa Latina. Se vuelve corresponsal en Nueva York, pero tiene algunos inconvenientes con Estados Unidos y entonces no puede seguir desempeñando su trabajo y vuelve otra vez, va a México. Después él se va a México,
Él rueda por todo el mundo, Gabriel García Márquez rueda por todo el mundo y finalmente en 1967 va a dar a la luz su obra magistral Cien años de soledad. Cien años de soledad, una obra aclamada, traducida en más de 40 idiomas, digamos, es considerada la obra cúspide de tanto el realismo mágico como del boom latinoamericano, junto con Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, mexicano, Mario Vargas Llosa, peruano, un grupo latinoamericano de escritores que comienzan a escribir novelas de gran impacto mundial, y esta obra, Cien años de soledad, es considerada, digamos, la obra cúspide de este movimiento literario latinoamericano que pone a Latinoamérica, digamos, en la cima de la literatura universal, y le es otorgado el Premio Nobel de Literatura en 1967 a Gabriel García Márquez por esta obra. También es considerada como la cúspide del movimiento que se llamó el realismo mágico. Entonces es como a través de su narración, de contar estas historias, cuenta y parece que los eventos mágicos fueran cotidianos, que una persona ascendió a los cielos, lo cuenta como algo totalmente cotidiano, cuando es un evento totalmente mágico. Lo mágico lo vuelve cotidiano, y el realismo mágico también, pues el realismo es precisamente en el arte y en la literatura. El realismo es, por ejemplo, en la pintura, el realismo es una pintura que parece real, ¿no? Que tiene, digamos, la intención del autor es plasmar tal cual se ve, digamos, un árbol real. Asimismo, en la literatura, el realismo es tratar de plasmar la realidad. Entonces, el realismo mágico habla mucho de las realidades latinoamericanas, que se prestan mucho como a la magia, y la cotidianidad también se vuelve mágica. Digamos que en ese sentido la historia particular de Latinoamérica difiere bastante de la historia europea, de la historia africana, y uno de los rasgos distintivos de Latinoamérica es sus paisajes, sus gentes, y esa magia de pronto que se respira en el ambiente, y tratar de plasmar esa magia en una obra, y es puro realismo mágico, o lo real maravilloso, como también lo han llamado. Es la realidad de Latinoamérica. También Cien años de soledad, pues también es considerada Macondo. Macondo es considerado como una historia que cuenta la realidad de algún pueblo de Hispanoamérica. Entonces, quizá por eso también ha tenido tanto prestigio y tanto interés esta novela, porque de alguna manera no solo en Aracataca, Magdalena, su pueblo natal, o en Colombia nos sentimos identificados con la historia que allí se narra, sino que también es una historia que identifica a todo el Caribe, a todo Centroamérica. En el Brasil hablan otro idioma, pero que también identifica a la historia común que tienen los países latinoamericanos. Ahora vamos a entrar en materia y hablar de la obra. Vamos a dar paso a nuestros invitados para que nos comenten sobre la novela en sí, sobre Gabriel García Márquez, digamos, el escritor colombiano, y sobre la novela, la impresión que tienen de Cien años de soledad. ¿Qué nos pueden decir sobre Robert, por favor? Sí. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes, y pues Sebastián, muchas gracias por invitarnos, y pues a Miguel también por acompañarnos. La verdad, pues me complace mucho poder acompañarlos un rato, poder charlar un poco sobre 100 años de soledad, y pues también lo hago con la intención, pues, de hacer un llamado que pues la literatura, la lectura, el arte, la música, pues es lo que nos debe a nosotros conectar como sociedad planaduna, y pues por eso hago acepto esta invitación, y pues vengo a acompañarlos un rato en compartir pues algunos apartes de la novela, algunas anécdotas que me encontré pues en toda la lectura, y pues también hablar un poquito de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez es el auténtico colombiano. Él es acusado también de hacer parte del M-19, y por eso pues también lo persiguen. Realmente él se comienza a tener problemas en Colombia es por participar en sus escritos y destapar muchas cosas del gobierno, porque se hace columnista del Espectador y también trabaja para varios periódicos,
y digamos comienza como a entender cómo funciona esto, y desafortunadamente eso es lo que le genera problemas y el espectador decide enviarlo a Roma para que haga cubrimiento del entonces el problema que tenía el Papa. Y digamos, la realidad de Gabriel García Márquez es la realidad de muchos periodistas hoy en Colombia. Y vamos a entrar en contexto porque pues ahí está Daniel Coronel, muchos periodistas buenos que ha tenido este país, que han descubierto la realidad política de este país, la realidad corrupta de este país, el sistema político que tenemos instaurado durante muchos años, y eso ha generado pues muchos problemas en la sociedad, y son los periodistas los que tienen que pues cargar con toda esa responsabilidad. Con eso pues también aquí en Planadas, yo creo que Nelson, que está acá, también ha sufrido pues como esos momentos difíciles de poder pues hacer un anuncio de una noticia de la realidad que vivimos, y pues también lo persiguen a uno por eso, o a los periodistas los persiguen por eso, y pues esa situación le tocó vivir a Gabriel García Márquez y terminar pues no ni siquiera viviendo en Colombia, sino viviendo en México. Y pues también muchas veces lo que pasa en este país es que usted entender y tener un sentimiento revolucionario, que nunca es guerrillero, es revolucionario porque evoluciona, o sea, piensa diferente, en este país es un delito. Y yo creo que eso pues me conmovió mucho de la historia de Gabriel García Márquez, que pues ya murió, pero mucho personaje. Yo creo que pasarán muchos años para nosotros volver a tener un premio de literatura como el que tuvimos y que nos engrandece a nosotros los colombianos. Robert, y Gabriel García Márquez se va exiliado, sí, es cierto. Claro que sí. Gracias por esos aportes, Robert, pero también queremos saber esa historia, esa impresión de 100 años de soledad, ¿qué relación encuentras con Planadas, por ejemplo, entre Macondo y Planadas? Bueno, yo quiero que Miguel se presente un poquito y vamos pues como rotando toda la conversación, y pues ya vamos a entrar en materia, porque ahí encontré muchas cosas muy positivas, unas cosas muy agradables, que si usted va al contexto de Macondo, de 100 años de soledad, se tiene que ver mucho con nosotros, tanto así de que Fácil Sánchez dijo que nosotros somos la gema escondida. Partimos de ahí. Sí, señor. Miguel, por favor. Muchísimas gracias, Robert, Juan Sebastián, por invitarnos. Buenos días a todos los radioescuchas de Musicalia. Hemos estado escuchando a Juan Sebastián muy juicioso en la lectura de 100 años de soledad, y ha despertado muchísimo interés en muchísima gente en Planadas. A mí me ha sorprendido cómo en algún momento llego a una casa y veo a una niña de 16 años en una emoción muy grande, porque ya era la hora de escuchar a Juan Sebastián. Eso me sorprendió bastante, porque pues teniendo en cuenta que la literatura de Gabriel García Márquez, a pesar de que es excelente, es maravillosa, desafortunadamente en nuestro medio y en nuestra cultura pues no ha sido fácil que nuestros muchachos se acostumbren a ella. Yo siempre he pensado que definitivamente la literatura, la lectura, engrandece en exceso a nuestras juventudes, y de algún modo hemos tenido descuidada esa partecita. Yo pienso que tenemos que trabajar en ese tema en nuestro municipio. Es una de las maneras como Juan Sebastián ha logrado entrar a influenciar dentro de nuestras gentes, y yo espero que este sea el principio para hacer un buen trabajo en nuestro municipio con nuestras juventudes y la lectura y la literatura. Gracias, Miguel. Y bueno, yo no me voy a quedar con la pregunta en la boca. Quisiera saber qué relación encuentran entre Macondo, así cualquiera de los dos que nos quiera conversar, y Planadas, digamos, entre la historia de Macondo, la historia de 100 años de soledad, de la estirpe de los Buendía, y Planadas, y nuestro pueblo, nuestra gema escondida. Bueno, yo creo que voy a empezar. Pues a ver, 100 años de soledad y la historia de Macondo, y la historia de los Buendías tiene que ver mucho con nuestro pueblo. Empezando así, pues que Fácil Sánchez lo dice en su canción, en el himno, que nosotros somos la gema escondida, y eso pues dice mucho. Macondo, con relación a nosotros,
cómo se desarrolla la historia, una historia mágica, pues también hay una generación de los Buendías, que aquí también pues entre eso nos acompaña Miguel, que el papá se llamaba Miguel, que el hijo de él se llama Miguel, y así se ha venido también estableciendo en nosotros. También encuentra uno que Macondo tiene un río, lo atraviesa un río, y a nosotros los planabunos también nos atraviesa un río. Claro. Entonces ahí hay muchas cosas que en la imaginación de Gabriel García Márquez pues lo conectan también con el pueblo que nos ha visto nacer y en el cual hemos vivido pues muchos años. En nuestros ancestros también se da muchísimas historias de la guerra de los 1000 días de las que habla Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Yo alcanzo a recordar a la madrecita a mi abuela, y ella me contaba todas las vivencias que tuvieron que vivir, de correr de un lado a otro por el tema de la guerra de los 1000 días. Ella estaba en su época, pues por supuesto, muy niña, muy pequeña, pero aún tenía esos recuerdos de cómo les tocó correr de un lado para otro, la cargaban en alguna mochilita y a dormir al monte. Esa violencia que se marcó para esa temporada, y de algún modo podemos compararla con violencias que nosotros hemos vivido también en nuestro municipio, ¿no? Como un pequeño grupo de colonos o de personas que llegan a Surdeatá y después simplemente empiezan a crecer de una manera lenta, cómo llega el primer corregidor o el primer que también se da en Macondo, cómo llega la política, cómo influye la política en un momento dado en un pequeño pueblo que apenas nacía, y cómo llega después la violencia entre los partidos conservador y liberal, que eso de algún modo nos afectó a nosotros también. Sí, señor. Efectivamente, para hablar un poco de la historia que está detrás de 100 años de soledad, pues Gabriel García Márquez toma todos estos eventos. Su abuelo participó en la guerra de los 1000 días, entonces él también, así como Miguel y de pronto su padre, su abuelo, tenían esos relatos de la guerra de primera mano, de la guerra de los 1000 días. Y es una guerra que finalmente es muy importante que la sociedad conozca su historia para que no repita esos eventos que de alguna manera han traído mucha desgracia y mucha tragedia a innumerable cantidad de personas. Que por ejemplo el siglo XIX colombiano, prácticamente después de las guerras de independencia, 1819, perdón, el siglo XIX es el siglo que va desde 1800 a 1900. Entonces en 1819 se gana la guerra de independencia, y prácticamente a partir de ese momento el país está en guerras civiles. Coronel Aureliano Buendía, dice Gabriel García Márquez en la novela, se levantó 32 veces, armó 32 guerras, todas inútiles, y todas las perdió también. En realidad sí es así. En 1863 es la Constitución de Río Negro, en el que los liberales ganan una de las tantas guerras civiles y hacen la Constitución de 1863. Dicha Constitución es federalista, efectivamente le da mucha autonomía a los estados soberanos. También se crea, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia, nace con esa Constitución de 1863. Tiene como representantes, por ejemplo, a Manuel Murillo Toro, así se llama el estadio de Ibagué, y pues es un tolimense representativo. Es uno de esos liberales radicales que impulsaron esa constitución. Después ellos van a perder la guerra y se va a hacer otra constitución, la de 1886. Ya esta es una constitución de carácter conservador, porque es que los conservadores ganan la guerra civil, otra guerra civil para tumbar la Constitución del 63, la ganan esta vez los conservadores y hacen la de 1886. Y ahí hay levantamientos liberales, y la guerra de los 1000 días, que fue entre 1899 y 1902, termina siendo como esa cúspide de un siglo lleno de guerras entre liberales y conservadores, gobernistas y opositores.
federalistas y centralistas, pero un siglo lleno de guerras que lamentablemente todavía tenemos esa herencia, que es muy importante conocer esta historia para tomar unas mejores decisiones hacia el futuro, tanto en el ámbito del gobierno como en los ámbitos personales. ¿Qué huellas históricas pueden dejar esa guerra en el territorio? Por ejemplo, lo que nos acaba de decir don Miguel, ¿no? Todos los abuelos la tienen muy presente porque está muy reciente, digamos, para unas generaciones como la de Gabriel García Márquez, que nace en 1927, pues la guerra terminó en 1902, entonces es muy reciente, y ahí comienza, digamos, después de terminada la guerra, se consolida un periodo conservador que es el de la hegemonía conservadora, que termina en 1930, pero que entre otras cosas es el periodo en el que se funda la colonia penal y agrícola del sur de Atá, en el territorio que hoy es Gaitania, en 1920, durante este periodo de hegemonía conservadora, es decir, que allí, además de contrabandistas de alcohol y tabaco, eran llevados también perseguidos quizás por su ideología política liberal. Entonces también eran llevados, no solo eran contrabandistas de alcohol y tabaco, sino también de cierta manera con tendencias liberales, quienes eran llevados a la colonia penal y agrícola del sur de Atá. Bueno, tenemos miles de huellas históricas de la Guerra de los 1000 días. Yo quería saber si ustedes, por ejemplo, Robert, conoce alguna otra. Yo conozco otra, a ver si Robert... No, yo creo, pues la que me compartió mi abuelo, que ya pues murió también, fue esa precisamente de estar huyendo de los conservadores, de tener que esconderse por varias noches, por varios días, y pues digamos a partir de la muerte de Gaitán y bueno, de todo eso lo que ha generado, pues nacen pues las guerrillas, y pues este pueblo ha estado, toda la historia lo ha atravesado, toda esa violencia, y ahí hemos vivido pues en el marco de toda esa violencia, que pues nace en una obra, y digamos pues hablando de 100 años de soledad, Gabriel García Márquez con sus historias pues habla de Macondo, habla como de temas mágicos, como temas maravillosos, pero también le va acomodando la realidad política, la realidad en la cual nosotros hemos vivido, que han vivido nuestros abuelos, nuestros padres, y que hoy nosotros aún todavía casi que nos queda difícil liberarnos. Bueno, dentro de esa historia mágica que nos cuenta Gabriel García Márquez en su obra 100 años de soledad, donde se plasma fantasía, magia y realidad, una realidad que vive el país para cuando él escribe su libro, donde hay muchísima historia, donde hay temas de política, violencia, cómo se desarrolla Macondo, que inicia con sus 20 casas de bareque y termina creciendo y siendo bastante grande. Y pasando de la guerra de los 1000 días y viene otra historia de guerra que queda plasmada en nuestro Colombia, que fue la masacre de las bananeras en el año de 1920, si no estoy equivocado. 28, efectivamente, 1928. En una protesta que hacen unos trabajadores, unos obreros en las bananeras que se tenían en Ciénaga, y donde se le da inicio a las protestas. Estaba recién entrado el tema de la Unión Soviética con su comunismo, de vainas de Lenin y entonces eso empieza a surgir por todo el mundo, y empiezan los gobiernos conservadores a intentar detener esas nuevas ideologías, y empiezan a ver que allá en Ciénaga hay un grupo de trabajadores bastante grande y que muy seguramente están influenciados por esas nuevas políticas que surgen en el mundo, y empiezan una revolución, empiezan unas protestas, empiezan a reclamar sus derechos a sus domingos bonificados o recompensados, o como se le llame. Y finalmente, después de unos 24 días, eso fue el 6 de diciembre de 1928, un general que está a cargo del ejército da la orden de masacrar, de disparar.
esta es la fecha, en estos momentos, siglo XXI, que aún no sabemos cuántos muertos fueron. Se hablan de que posiblemente fueron 1000, que rápidamente los recogieron, unos los echaron al mar, otros fueron enterrados, medio enterrados en fosas comunes. Y pues en conclusión, es otra parte de la historia que quedó plasmada dentro del libro de 100 años de soledad. Sí, claro, que te traumatizó un personaje, José Arcadio II, que no paraba de repetir. Eran 3000 muertos, todos los que estaban en la plaza, y los echaron todos al mar. Él iba en un tren lleno de muertos, en los que los vagones iban llenos de muertos. Así trata Gabriel García Márquez este episodio. Yo quiero volver un poco atrás, no quería interrumpirlo, Miguel, por supuesto, para terminar lo de la guerra de los 1000 días, a contarle a nuestra querida audiencia que también el pueblo Nasa, que cohabita en el pueblo Nasa, también hace parte de la historia de Planadas, como en 100 años de soledad también el pueblo guajiro hace parte de la historia de Macondo. Entonces es importante ver cómo también esta realidad hispanoamericana de la convivencia de los pueblos originarios con el mestizaje es digamos nuestra historia común. Y ellos llegan al mando de un coronel que participó en la guerra de los 1000 días, que era el Sambo Valencia. Los pueblos indígenas han sido utilizados durante el siglo XIX y por supuesto durante toda la época de la colonia para ser parte de los ejércitos, en la época de la colonia para los ejércitos realistas, y después de bando y bando. En este caso los pueblos del Cauca, el Cauca estaba bajo el poderío, digamos, ha sido muy tradicionalmente conservador. Entonces, por ejemplo, el pueblo Nasa participó en la guerra de los 1000 días del bando conservador, bajo las órdenes pues de los generales conservadores. En este caso ellos llegan después de la guerra de los 1000 días en 1902, comienzan a llegar, también quizás atraídos por la minería del oro, digamos la tradicional minería del oro siempre ha estado presente en Surdiatá y en este territorio, ha sido como uno de los referentes de poblamiento, pero ellos también llegan después de la guerra. Y también una última cosa es que el oficialismo liberal en esa guerra buscó la paz, mientras en lugares como el Tolima se armaban muchas guerrillas. Entonces podemos decir que esa guerra de los 1000 días en 1899 y 1902 va a ver surgir muchas guerrillas poco independientes y autónomas de los ejércitos regulares, tanto el ejército regular del Partido Liberal como el ejército regular del Partido Conservador. Son guerrillas, y los generales de la guerra de los 1000 días un poco retratados en la figura del coronel Aureliano Buendía, y en la figura después de la otra obra que se llama El coronel no tiene quien le escriba. Son coroneles que terminan al mando de guerrillas, pero alejados del oficialismo liberal. Ya desde la guerra de los 1000 días hay un alejamiento entre el pueblo liberal y el oficialismo liberal. Y después ya vamos a cerrar ahí el tema de la guerra de los 1000 días para entrar en 1928, en este evento trágico de la masacre de las bananeras de la United Fruit Company en el Magdalena. Esto también es pura realidad, o sea, este vagón cargado de muertos que relata Gabriel García Márquez en 100 años de soledad es pura realidad en la que sucedió efectivamente la masacre de las bananeras. Yo antes de intervenir pues quisiera preguntarle a Robert, digamos, este evento de la masacre de las bananeras, cómo hacer una sociedad no repita ese tipo de situaciones tan violentas, digamos, ese tipo de masacres que quizás sí, sin necesidad de explicitarlo, sabemos que hay un vínculo entre esa violencia pasada y la violencia más reciente que han vivido nuestros territorios. Entonces, ¿de qué manera la sociedad puede ser consciente de que ese tipo de situaciones, lo deseable es que nunca más vuelvan a repetirse? Es muy lamentable que en este país, en el marco de toda la historia, nos hemos estado, pues, casi que no salimos de una cuando ya entramos a otra. Y yo lo que veo es que lo que hay en este país y bueno, en esa sociedad es un conjunto de intereses. Entonces, digamos, yo tengo unos intereses y basados en esos intereses no importa ni siquiera lo que es más sagrado, que es la vida.
y desafortunadamente ahí tras de eso pues han estado las multinacionales, tras de eso han estado las grandes potencias. Por eso cuando Gabriel García Márquez viaja a Europa, él logra entender y logra ese día que le dan el premio dar un mensaje que a América Latina, a Colombia, había que mirarlo con unos ojos diferentes. Pero pues desafortunadamente los intereses de mucho dinero. La soledad de América Latina se llamó ese discurso. Se llamó el discurso de Gabriel García Márquez. Y pues desafortunadamente la masacre que se generó allá, eso no ha sido la única, o sea, muchas en este país a partir de esa. Y pues digamos lo describe muy bien Gabriel García Márquez en su libro. Y después de eso pues también hay un representante de la Cámara que hace la investigación de lo que pasó y pues pone el grito en el cielo. ¿Quién era ese representante? Gaitán. Era Gaitán. Y digamos, él en la Cámara de Representantes hace una exposición porque va y investiga, va y busca hechos, entrevista de consecuencias que pasaron. Digamos, ahí basado pues ya con nuestra realidad, nosotros también nos debemos esa historia. Aquí pasaron asesinatos, pasaron mucha gente fue desplazada y ese conflicto armado ha dejado unas heridas que ni siquiera las hemos logrado entender, y si no las logramos entender pues nunca las vamos a poder superar. Y yo creo que ese es el llamado que estamos todos como sociedad, Miguel, es a tratar de recuperar esa historia, a tratar de recuperar esos hechos que han marcado la historia triste de este país, porque no hemos tenido, digamos, esos momentos de solamente sonrisa. Así es, Robert, la masacre de las Bananeras 1928 también fue el preludio de la caída de este periodo de la hegemonía conservadora. La hegemonía conservadora cae 2 años después, bajo la presión de todos estos eventos. Después van a haber otros eventos graves, el 8 y 9 de junio de 1929 en Bogotá, que van a hacer la estocada final para el régimen conservador de la hegemonía conservadora, y comienza un periodo que se conoce como la República Liberal. Pero hablando de Jorge Eliezer Gaitán, digamos, hace su aparición en la escena política, en el impacto social, el líder Jorge Eliezer Gaitán, quien es el que va a hacerse cargo en el Parlamento de denunciar lo sucedido, va a probar. Jorge Eliezer Gaitán hace varias cosas. Él prueba la participación del ejército junto con a órdenes de la compañía bananera, prueba efectivamente que son no menos de 300 personas las que mueren en la plaza de Sevilla y Aracataca, Magdalena. Él va a llevar esta denuncia al Parlamento, y por eso, digamos, entre otras cosas, es un personaje que le va a aportar a la sociedad pues esa importante denuncia. Yo creo que más estos dos eventos, acontecimientos históricos, son, digamos, de los eventos que se narran en 100 años de soledad. Y no sé si ustedes tengan algo más, como decía don Miguel, al día de hoy. Bueno, Juan Sebastián, pues yo quiero aprovechar este espacio, justamente que tenemos, ya saliéndonos un poco del tema político, es de qué manera podemos aprovechar esto que pasó, este trabajo que usted hizo, que fue fabuloso, de leernos 100 años de soledad por la radio y despertar el interés de muchísimas personas en esa obra. La pregunta sería, ¿de qué manera podemos despertar un poco más ese interés en nuestra juventud, en nuestra sociedad? Estoy hablando aquí de nivel local, sabiendo que la lectura es uno de los métodos más efectivos para nutrir nuestro intelecto, que definitivamente habrán otros medios como las redes sociales, como la televisión, como el cine, pero que nunca van a igualar ese nivel. ¿Qué nos podemos nosotros ingeniar para hacer que nuestros muchachos, nuestras juventudes se interesen más por la lectura? Este libro de 100 años de soledad
según Pablo Neruda, poeta chileno, de los más importantes de nuestras generaciones, decía que después de El Quijote de la Mancha, este es el segundo libro más importante del habla hispana. Entonces, pues uno de algún modo pensaría que nuestros muchachos debieran estarlo leyendo por lo menos un par de veces. O sea, debiéramos conocerlo de punta a punta. Lectura obligatoria. Lectura obligatoria. Todos debiéramos leerlo. ¿Y de qué otra manera podemos incentivar? Yo tengo una anécdota, o sea, hay literaturas que son complejas, que son complicadas, y que desafortunadamente pues nuestros profesores nos ponían a leer y nos mataban las ganas de leer. Entonces en algún momento pues nos ponen unas novelas muy poco interesantes y efectivamente se convierten en aburridoras y terminamos agarrándole fobia a la lectura. Pero nosotros aquí en Colombia tenemos una literatura muy importante como la de Germán Castro Caicedo, que desde el momento en que usted lee las 2 primeras páginas de un libro de él, pues se vuelven muy interesantes, porque pues la manera como lo escribe y como describe las escenas pues son muy parecidas a nuestro diario vivir, entonces se nos hace muy interesante. Y pues yo insisto en que sí debiéramos crear unas estrategias entre profesores de español y los estudiantes y el mismo gobierno local, de qué manera podemos abrirnos un espacio para que eso se dé, que nuestros muchachos, nuestra juventud se interese muchísimo por la lectura. Eso nos da espacios grandes para que esos muchachos nutran su intelecto, que en el momento de ingresar a la universidad vayan pulidos, y al momento de presentar los exámenes del ICFES, que son tan importantes y que desafortunadamente en nuestro municipio son muy bajos. Los exámenes del ICFES pues es una especie de manómetro que mide la calidad de nuestra educación, y pues desafortunadamente, sin el ánimo de ser crítico pues con nuestros maestros, hacen un muy buen trabajo, pero que sí tenemos que pulirnos un poco más en el trabajo de impulsar nuestros muchachos con lectura. Sí, Miguel. Robert. Pues yo hay 2 cosas más que quisiera pues compartir. Lo primero es que encontré en el libro que dice que en Macondo había un desorden social, había un desorden comunitario, había un desorden de sociedad. Y digamos, eso tiene que ver mucho con nosotros. Nosotros en Planadas tenemos un desorden colectivo, que es la palabra correcta. Tenemos un desorden colectivo. No hemos logrado nosotros como planadunos entender que la calle no es para eso. La calle es de todos. No lo hemos logrado entender, que no nos podemos dejar llevar por el licor. Y hoy que se toman estas medidas y que pasamos en estos momentos tan difíciles, viene, mejor dicho, como anillo al dedo las frases de Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Hay otra cosa que tiene que ver mucho con el momento que pasa la humanidad, es cuando a ellos les da insomnio y cuando ellos comienzan a perder la memoria. Esa parte con lo que estamos viviendo actualmente realmente me conmovió mucho, porque cómo logramos detectar logramos entender todos que es que no pasamos por el mejor momento, que realmente está suelta una enfermedad que puede quitarnos la vida, y aún así tenemos un desorden ya no podemos ver a los lados, sino que lo tenemos tan claro que cualquier medida que se tome, cualquier acción que tome el gobierno no es bien vista, porque digamos no logro entender ahí que tras de cada pensamiento de personas que hay, y digamos eso también pues volviendo como a pegarle una lectura a la obra, como trayendo eso con la realidad, con el momento que pasamos los planadunos, me conmovió bastante tener que haber leído que esa obra pues hace muchos años fue pues publicada y fue promocionada en todo el mundo, y hoy muchas partes de lo que Gabriel García Márquez escribió en su obra nos toca a nosotros como planadunos. Sí, muy bien. Bueno, estamos llegando al cierre de tiempo para la literatura del día de hoy.
Quiero aprovechar para recoger las palabras de Miguel, en el sentido de que la labor de los docentes, del maestro, es muy importante para una sociedad. Agradecer por esta magnífica labor y hacerles un llamado a de qué manera nosotros estamos repensando y repensando en cada momento los modelos pedagógicos que aplicamos en el aula de clase, en este caso en la virtualidad, y cómo nos ponemos de acuerdo con unas lecturas que sean realmente estimulantes para nuestros niños, jóvenes y adolescentes, para que ellos se les genere este amor por la lectura. Definitivamente la lectura va a ser un elemento que quizás nos va con el tiempo a hacer mejorar en este problema tan grande que tenemos en Planadas, que es el tema de la calidad educativa. Es un problema grande y así hay que decirlo, para ver si nos hacemos conscientes de que estamos muy mal en términos de calidad educativa, en términos de resultados del ICFES, que mide unas cosas básicas. Estamos muy por debajo del promedio departamental, o sea, somos un municipio que estamos mal en ese sentido, y por eso creo que eso es una razón más fuerte aún para que le pongamos mucho empeño en fortalecer la lectura y en reunirnos los profesores. Es un llamado a los profesores para que nos reunamos y hablemos sobre el plan de lectura municipal. También recogiendo las palabras de Robert, de qué manera nosotros pensamos más en la otra persona, pensamos en el vecino, pensamos en el yo voy en mi UAS, en mi campero, pero entonces pienso que en los otros automóviles, en los otros transeúntes que también necesitan la vía, que no puedo quedarme en mitad de la calle haciendo el trancón más grande, que debemos como sociedad organizar una movilidad y tener una cultura cívica para convivir mejor y para evitar una cantidad innumerable de problemas cotidianos que seguramente nos harán la vida a cada uno de los habitantes de Planadas muchísimo más agradable. ¿Quieren cerrar nuestros invitados, Miguel, Robert, para cerrar este programa el día de hoy? Juan Sebastián, yo solamente quiero agradecerle el espacio que nos brindó. Quiero agradecerle por ese gran trabajo que hizo, fue excelente. Yo pienso que debemos seguir haciéndolo. Hay otras obras muy interesantes. Hay que tratar de implementar eso como tarea de aquí para adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Robert. Y ahí estamos. Bueno, yo también quiero pues agradecerle a la comunidad que nos escuchó, a las redes sociales porque tuvieron la oportunidad de compartir un rato con nosotros, al canal Telecafé por acompañarnos también. Yo creo que los medios de comunicación también son muy importantes y ayudan a construir mucho. O sea, los medios de comunicación se convirtieron en esta situación que tenemos, en el canal que nos puede enseñar mucho. Digamos, tenemos que aprovechar de todas esas medidas tecnológicas que existen, todos esos medios tecnológicos. La radio sigue siendo muy importante, la televisión, las redes sociales, pero eso debe servirnos para mejorar, para enseñarnos, para hacernos mejor persona. Y yo creo que pues comparto las ideas de ustedes, hay que seguir promocionando el tema. Y yo creo que el capítulo de 100 años de soledad no se debe cerrar, hay que seguir insistiendo y insistiendo y insistiendo en que la gente participe. Yo creo que si llamamos a algunos jóvenes de los que están haciendo 10º, de los que están haciendo 11, que vengan y nos compartan una parte del libro, porque el libro yo creo que nos demoraríamos todo el día hablando sobre lo bonito que es el libro, sobre lo que nos puede enseñar, lo que nos enseñaron en su momento y que tiene que ver mucho con nuestra realidad. Pues yo creo que eso va a ser muy bonito en la medida de que no se cierre la posibilidad de seguir hablando de 100 años de soledad. Y pues yo creo que hay que convocar a los jóvenes y a los docentes pues para que, digamos, hay que ser creativos. Yo creo que también sentarnos nosotros aquí y hablar, pues eso no tiene también razón de ser. Hay que buscar maneras de que hayan imágenes, de que hayan fotografías, que esas historias, o sea, hay que no convertir la literatura ni las enseñanzas en algo como este libro que trabajé en algún momento, que es cuadrado. Esto tiene que ser una vaina que nos conecte, y yo creo que el llamado es: ¿qué nos inventamos para conectarnos con la gente? ¿Qué nos inventamos para que los jóvenes se interesen? Porque lo que muchos profesores de literatura dicen: no, esos muchachos son flojos, ya no les gusta ni leer.
eso ya, ellos ya no quieren participar, pero yo creo que deben de existir herramientas y digamos en eso está llamado usted, Juan Sebastián, que es historiador de la Universidad Nacional y que pues ha venido a nuestro municipio a aportarnos sus conocimientos de la Universidad Nacional, que es una muy buena universidad. Hay que comenzar a bajar ese conocimiento de la Universidad Nacional, tiene que bajar al territorio y tiene que servirnos de algo, y yo creo que usted, que tuvo la oportunidad de ir a la Universidad Nacional, tiene que servirnos de ese puente para que nosotros los planabonos pues comencemos a incentivar pues el conocimiento y ojalá pues que seamos mejor personas. Muchas gracias, Robert. Yo creo que es muy claro el mensaje y yo pues quiero agradecerle por aceptar la invitación a este programa. De verdad que ha sido un momento enriquecedor para mí escucharlos. Agradecer a Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación. Quiero agradecerle a Musicalia por permitirnos llevar 100 años de soledad a sus hogares y que ojalá esto haya servido para incentivar y estimular, así sea una persona, en esta bonita labor que es fomentar e incentivar la lectura. Quiero agradecerle a TV Café por acompañarnos el día de hoy y a Nelson, que siempre está acá acompañándonos y que sin él realmente este programa Tiempo para la Literatura no sería posible. Ya vamos a cerrar y por supuesto Tiempo para la Literatura va a continuar y yo espero que se comuniquen conmigo, Juan Sebastián Ramírez Maecha, al 312-483-3503 para que conversemos sobre Tiempo para la Literatura y lo que viene hacia adelante. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, a toda nuestra querida audiencia y a todas las personas que nos ven por las distintas plataformas virtuales. Hasta la próxima.